Bienvenidos todos y esperamos que el Señor siga hablando a sus vidas, porque así es, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa al vacío, sino antes de hacer la obra que Él le ha mandado que haga. Que Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde nos escuche. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Dejo a mi hermano Jorge también para que se introduzca en Gracias, hermano William Rivera. Siempre es un gusto estar aquí. Gloria a Dios. Con usted y aquí con el hermano director de este programa. Le bendecimos por su amabilidad y a su esposa también. Amén. Donde quiera que se encuentren, tengan un feliz día, tarde o noche, donde esta transmisión, por la gracia y la misericordia de Dios, llegue a ustedes. Gracias, y hermano, usted dirá que vamos a hoy en día ministrar. Amén. Pues hoy hemos el privilegio de parte del Señor de pues tocar este tema, y yo sé que ya probablemente lo has escuchado en algún momento, pero hoy vamos nuevamente a introducirnos en este tema. Vamos a estar viendo lo que dice la palabra del Señor. Viviendo, si podemos ponerle tema, ¿verdad? Podemos ponerle tema a esto, viviendo como en los días de Noé y Lot, los días que estamos viviendo. Así es. ¿Verdad? Así Viviendo es, los amén. tiempos como Noé, en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Amén. Y para eso, ¿verdad? Vamos a introducirnos a este tema, porque hoy no es la excepción. Hoy estamos viviendo esos días también. Así es, hermano. Amén, esos días. Estamos viviendo, ¿no? Amén, esos Amén. días estamos viendo aquellas generaciones que estuvieron en aquel tiempo, pues aquellos que fueron conocedores o temerosos de Dios, fueron justos, su alma se afligía al ver toda esta corrupción, todo lo que está sucediendo. Igual, de esta manera nosotros nos damos cuenta cómo el pecado hasta está siendo instituido, ¿verdad? El pecado lo están... Instituido, esa es la palabra. Amén. Hermano. Instituido. Y no solamente aquí en Estados Unidos, está en todo el mundo, hermano. Exactamente. Y el diablo está obrando astutamente, se está metiendo en las escuelas, Sí, amén, amén. donde los niños, hermano. Para dañar a esas generaciones que Hermano, vienen. exacto. Así que, pues, nuestro deseo, nuestro anhelo es, ¿verdad? Advertirte a través de las Escrituras, ¿verdad? Y que sepamos todos que escrito está, que esto, ¿verdad? Que aconteció en tiempos antiguos, está aconteciendo en este tiempo. Así es. Pero viene una advertencia de parte de Dios para ti que escuchas la palabra, viene una advertencia para que cada uno de nosotros, hermanos, nos apercibamos para no perecer también. Amén. Así Y leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a leer unos versos, el Evangelio según Lucas, capítulo 17, y leemos el versículo 26. Amén. Tal como ocurrió en los días, dice la Biblia, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Amén. Entonces, este tema ¿verdad? Es una advertencia para todos, ¿verdad? General, que todavía estamos con vida, ¿verdad? De que nosotros nos apercibamos de que viene el día grande y terrible del Señor sobre la tierra. Viene el día grande y terrible del Señor sobre la tierra, que ahí ya no habrá misericordia. Este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo de que todavía, como dice la Biblia, mientras se dice hoy,
no endurezcamos nuestro corazón. Pero cuando ya esté aconteciendo todo esto, ya no habrá misericordia, porque se está cumpliendo lo que el Señor ha venido advirtiendo por miles y miles de años. Le ha venido, dice la Biblia, que Dios ha venido hablando al hombre, hermano, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? A los padres por los profetas, y en este último tiempo a través de su Hijo, dice el libro de Hebreos. Así que vamos a entrar de lleno a este tema, y dejo también a mi hermano para que Amén. Amén. Es bien importante que pues empecemos a entender lo que ocurrió cuando el Señor dijo, como en los días de Noé. Amén. ¿Qué es lo que ocurrió en los días de Noé, hermano? ¿No? Que hubo un grupo de ángeles que pues cohabitaron con la humanidad, ¿no? Y tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Y bien claro especifica la Biblia acerca de eso, y lo que pasó en Sodoma y Gomorra también fue una depravación a lo sumo, ¿no? Que hubo. Amén. Entonces, hoy en día podemos entender exactamente lo que fue eso, ¿no? Porque según las estadísticas que cuentan, que hoy en día ha sobrepasado esas actitudes de Sodoma y Gomorra, y también lo que aconteció en los días de Noé. Amén. Porque cuando dice se daban en casamiento, entonces si ponemos así a pensar, el casarse no es malo, es establecido por Dios. Así es, amén. Pero lo que está ocurriendo hoy en día es que el matrimonio ha sido torcido en tal manera, hermano, de que hombres con hombres se casan, mujeres con mujeres se casan, ¿no? A eso precisamente se refería el Señor, no al matrimonio entre hombre y mujer, ¿verdad que sí? Así es, así Amén. es. Por eso aquí la versión dice que se daban en casamiento, no se dice, no se daban en matrimonio. Sí, en casamiento. Exactamente, porque Amén. digamos, aquí los versículos que leímos está poniendo dos diferentes escenas, ¿verdad? Así es, Lot así y es. Noé. Amén. Entonces la destrucción que hubo en el tiempo de Noé fue con lluvia. Y lo que aconteció con Lot en el tiempo de esto de Sodoma y Gomorra, dice que fuego y azufre. Wow. Entonces, se derramó esa ira de parte de Dios. Entonces, y la Biblia dice también en 1 Pedro, que hermano, que también hoy, hermano, cuando venga este día, del día grande y terrible del Señor, dice que los elementos ardiendos, dice que van a ser consumidos. O sea, la tierra va a ser nuevamente, según Pedro, que va a ser destruida nuevamente con fuego. Con fuego. Así Porque es. se esperan cielos nuevos y Ya, tierra nueva. tierra nueva. Entonces, pero antes de ese día grande y terrible, el Señor está advirtiendo al hombre, quien quiera que sea, puede ser pobre, rico, puede ser una persona que no sea letrado, que sea intelectual, pero Dios está advirtiendo al ser humano que tenemos que proceder a un arrepentimiento, a un convertimiento, ¿verdad? Tenemos que dejar nuestros malos caminos, tenemos que volvernos a Dios, porque no por miedo, sino por obediencia y por amor al Señor, porque Él nos está advirtiendo. Entonces vemos que estas generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Noé, toda esta generación que Noé les predicó, 120 años les predicó Noé. Y esta generación creyó al mensaje de Noé, pero muy tarde. Amén. Porque dijeron, ahora sí creemos, Noé, ábrenos. Ya es tarde. Creyeron, pero muy tarde. Muy tarde. Y vivieron las consecuencias. Muy tarde. El tiempo de Lot, aquellos dice que hay otros versos que dice que todos estaban corrompidos, pequeños y grandes. A tal punto estaban corrompidos cuando estaban haciendo prácticas aberrantes, abominables, a tal punto que cuando el Señor mandó a aquellos seres a que sacaran a Lot y a su familia, dice que los hombres de ese lugar se dieron cuenta y entonces quisieron, ¿verdad?, conocerlos. Cuando la Biblia habla de conocer es que querían tener una relación sexual. Y entonces Lot hasta les dice, ahí están mis hijas. Amén. No queremos a tus hijas. Yeah. O sea, hermano, qué corrupción más horrible. Yeah. Y por eso la orden del Señor era que Lot
Le dijeron, vete, la orden era sacarlo de ahí, de ese lugar, hasta un monte alto. Así es. La orden era que pues él y su familia, pero ya vemos a través de las escrituras que su esposa no obedeció ese mandato y la orden era que no vieran hacia atrás, porque iba a ser destruidos, y ella desobedeció y la Biblia dice que se convirtió en estatua de sal. Entonces, a lo que vemos a estos escenarios es de que escrito está en la palabra. Ya el Señor, ya tenemos escenarios en los cuales cuando el Señor actúa con su ira, no hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. No hay quien lo Amén. detenga. Sus juicios son irrevocables. Así es. Sus juicios son irrevocables, y estamos viviendo desgraciadamente en una generación donde las leyes del hombre apoyan al pecado. Así es. Y Amén. van a seguir saliendo mucho más leyes que en cuanto nosotros los cristianos nos opongamos a toda suerte de inmoralidad sexual, a toda suerte de aberración sexual, porque esos pecados, hermanos, son pecados de iniquidad. Exacto. Están por encima del pecado, ¿no? Sí, amén. Porque pecado de iniquidad es, vuelvo a repetir, es la sodomía, la brujería, eso son cosas que Dios abomina completamente, ¿no? Amén. Y la idolatría. Y esos tres están siempre relacionados con eso, ¿no? Fue tanta la ira de Dios contra Sodoma y Gomorra, pero les advirtió. Abraham intercedió delante de Dios por Sodoma y Gomorra porque ahí vivía su sobrino, Lot, vivía ahí. Y dice que el libro de Pedro dice que Lot se afligía todos los días viendo la nefanda conducta. Sí, corrupción que había, y que él no era parte de eso, pero él miraba todos los días, ¿no? Ahí en la puerta del este. Fue tanto, hermano, que Dios cambió el nombre de Sodoma y Gomorra, porque antes se llamaban Edma y Seboín. Wow. Y les cambió el Señor, ¿no? Y de generación en generación, incluso los ateos que se niegan a creer en la existencia de Dios, ¿no? Pues son necios, porque la Biblia dice, el que no cree en Dios es un necio, ¿no? Arqueólogos han descubierto, hermano, que una parte del, si no me equivoco, del este de Israel, por ahí encontraron indicios, hermano, que la tierra está mezclada con azufre y ahí no crece absolutamente nada. Está maldecido. Sí, y ni animales pueden caminar por ese lugar. Terrible. Ya, o sea que, ¿se imaginan ustedes entonces cómo va a ser en el día terrible del Señor? Así Cuando es. Él derrame, como dice el libro de Pedro, acaba usted de mencionar, cómo terrible va a ser todo eso. Y el diablo juega un papel bien importante en esto, hermano. Juega en la mente de aquellos que dicen, no, pero vienen diciendo eso desde hace años. No, estamos viviendo en la misericordia de Dios. Y Dios quiere que tú, que tal vez eres uno de los que se cuestiona, dice, pero eso vienen diciendo desde hace tiempo. No, tal vez esté esperando que a un miembro de tu familia o un amigo o un vecino venga al conocimiento del Señor Jesús. Amén. Y tal vez eso es lo que está esperando, porque la Biblia dice que todo esto va a pasar hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea que jocosamente podemos decir, hay alguien que nos está deteniendo a que partamos de esta tierra, ¿no? Así es, amén. Amén. Entonces, por eso vemos, hermano, que en este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, ¿verdad? La gente está, hermano, consciente, ¿verdad? En aquel día la gente, hermano, digamos, aparentemente no estaba consciente o no decía, no, como usted decía, ¿verdad? Ustedes siempre andan diciendo eso. Hay otros que quieren ser más, digamos, humanistas. No, ¿cómo crees que Dios va a hacer eso si Dios es amor? Amén. ¿Verdad? Dios es amor, pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Amén. Tiene ira. Exactamente, y la Biblia dice que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Y verdaderos. Cuando Dios hace juicio a una nación, a un individuo, a un pueblo, es porque Dios le advirtió mucho tiempo atrás, le estuvo advirtiendo, le estuvo hablando, le mandó, qué sé yo,
profetas les envió, no quisieron. Entonces llega el momento que viene el día del Señor, y cuando Él derrama sus juicios, ya no hay misericordia. Aunque alguien clame y diga, ahora sí, muy tarde. Amén. La generación de Noé, amén, dijeron, ahora sí, Noé, creemos a tu mensaje. Es muy tarde, la puerta se cerró. Se cerró. Entonces, por eso es importante recalcar que la Biblia dice que los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Por eso es que la palabra de Dios no se puede entender con una mente carnal, con una mente natural. Así es. Tiene que ser por el Espíritu de Dios. Y para esto vamos a ver lo que dice Malaquías. Malaquías capítulo 4 y versículo 1 Amén. En adelante dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Aleluya. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Wow, hermano. No se puede jugar con Dios, hermano. Mire. Ya, no se puede jugar con Dios, hermano. Sus juicios son justos. Así es. Y son veraces, ¿no? A través del tiempo hemos visto cosas que Dios ha derramado su ira sobre naciones que incluso han perseguido a sus hijos, a cristianos, ¿no? Sí, definitivamente que han... Ahí tenemos un ejemplo, no me cuesta a mí decir, ahí está el pueblo de Israel, ¿no? Que siempre, toda la vida, todo el tiempo que ha existido Israel, ha estado un momento bajo la cobertura de Dios, pero por los deleites de este mundo y de la fama, etcétera, etcétera, de todo lo que pasa hoy en día, se han olvidado de Dios. ¿Y qué han hecho ellos? Han ido en pos de otros dioses, hay ídolos. Han hecho ellos ídolos, han servido a los... el Padre dice, han servido a los Baales. Han hecho ritos, han entregado a sus hijos al fuego. Y Dios nunca se ha complacido de ellos, aunque los ha sacado con mano fuerte. Otra escritura en el libro de Amos dice 1:13, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón. Amón era uno de los descendencias de una de las hijas, ¿no? de Lot. Uh-huh. Sí. O sea, venía la generación de incesto y de toda depravación sexual venía Amén. Ahí. Y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. O sea, hermano, cometieron tal abominación, hermano, que ya perdieron el temor a Dios. Definitivamente. No, y se dedicaron a hacer cosas y ritos paganos, hermano. Y hoy en día no hay diferencia ese tiempo. No hay. Ahora las leyes apoyan ahora al pecado. Cuidado que ahora en algunos países de Europa se pueda mencionar que el homosexualismo y que una lesbiana está fuera del orden de Dios, porque no, incluso la misma naturaleza nos dice, pues no, que tenemos miembros, que cada miembro son usados para su propio uso, ¿no? Sí. Y no se puede ir en contra de naturaleza, en otras palabras. Pero tú que nos oyes, te damos toda esta información, tú eres cristiano, tú eres creyente, te damos esta información para que estés apercibido de las cosas que se avecinan, porque esto ya es lo que el Señor dijo, ese es el principio de dolores. Amén. Porque hay cosas que ya, hay presidentes, por ejemplo, el primer ministro que salió de Israel, fue el que abrió la puerta a Israel, a toda la comunidad gay, hermano. Ahora se celebra allá el día principal de ellos, que es en julio. Uh-huh. Y el Benjamín Netanyahu fue el que declaró en las Naciones Unidas, dijo,
Israel empezó a diversificar todo, abrimos la puerta a la comunidad gay para que hagan su festival. Entonces ahí se cumplió lo que el profeta Daniel dijo, ¿no? Cuando la abominación desoladora entre a Israel, porque eso ya es sodomía. Sí. Eso ya es sodomía. No importa cómo lo llamen, o que el psicólogo tal o el doctor tal diga que el homosexualismo no es malo. No, es ir en contra de la naturaleza, de las cosas que Dios ha establecido. Amén. Y lo peor de todo esto es que están induciendo a los niños, hermano, en las escuelas, a que escojan de qué género quieres ser. Ahí están jugando con su propio destino los que están enseñando eso. Y no pienses tú que Dios va a pasar por alto lo que estás haciendo, porque hay una escritura que dice en el Señor, más vale que se aten una piedra de un molino y se tiren al mar todos aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos. Amén. Definitivamente, hermano, y queremos siempre nosotros, ¿verdad?, ser bíblicos, porque lo que estamos hablando está en las Escrituras. Amén. Tú donde quiera que estés, hoy muchos tienen acceso a una Biblia. Es más, hoy con la tecnología tú puedes buscar esos versos, ahí te aparecen todas las versiones aún. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que lo que estamos anunciando y predicando ya está escrito en la palabra de Dios. No es que nosotros seamos homofóbicos, discriminadores, o que estemos en contra de ellos. No, absolutamente no. Porque lo que estamos diciendo aquí es la verdad de Dios. Así es. ¿Verdad? La verdad de Dios. Y no importa lo que el hombre diga, no importa lo que diga un juez de la tierra, porque a veces los jueces de la tierra, ellos toman decisiones de favorecer el pecado, un gobernador, un presidente, no importa, ellos son hombres mortales y un día van a ser polvo. Pero aquí el que está hablando es el Dios eterno. Esta es la palabra de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Así es. Sin antes tener su fiel cumplimiento. Entonces lo que estamos predicando aquí es lo que está escrito en la palabra. Amén. Probablemente allá donde estés, no sabemos hasta dónde está llegando esta palabra, pero probablemente hay alguien que está diciendo, ¿yo cómo voy a creer ese libro? Si ese libro lo escribieron hombres. Entonces, porque eso pasa. Claro que lo escribieron hombres, pero dice la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. Hombres santos, inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. Así es. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, pero él quiere tergiversar, él quiere que tú hacerte creer que no hay infierno, hacerte creer que no hay una condenación eterna, hacerte creer que así naciste, hacerte creer que esa es tu identidad. De ninguna manera. La Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. Así es. Hombre y mujer creó Así Dios. Es. O sea, entonces por eso queremos ir a la palabra nuevamente y te quiero leer el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y dice el versículo 21, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios, mira, la palabra está con mayúscula aquí, no minúscula. Por consiguiente, Dios lo entregó a la impureza y a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres
y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Aleluya. O sea, también el mismo pecado es para aquellos que aprueban eso, hermano. No son parte, pero lo aprueban. Claro, los gobernantes. Los gobernantes son aquellos que aprueban, hermano. Tan culpables son como los que practican también. Definitivamente. Eso. Ya, no, hay que tener... nosotros no tenemos temor, hermano, de predicar mientras no haya esa censura global que se espera que va a haber. Nosotros somos atalayas, hermano, pero no esos atalayas de puerta en puerta que van, sino de los que anuncian la maldad y la iniquidad en el ser humano, de las cosas que Dios desde el principio ha venido previniéndonos, ¿no? Porque nadie va a presentarse delante de Dios y Dios le va a decir, tu camino está allá, injustamente, al lago de fuego. Todos en esta vida, mientras tú tengas vida, tienes la oportunidad de enmendar tus caminos, de enmendar tu vida, de abandonar el pecado. El libro de Proverbios 13:12 dice, hay un camino al hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Puede que desde niño hayan inculcadote a ti de que no existe Dios y creciste así. Muchos han crecido así, ¿no? Porque los padres no les ha importado nada. Pero si te pones a pensar, si tus padres pasaron al otro lado, tú te tienes que dar la idea que si ellos estarían en lo cierto o no. Porque Dios dejó su palabra para guiarnos. Dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. Así es, amén. ¿No? Entonces tenemos que acudir a esto, no a los preceptos que diga un líder religioso, o no a los preceptos que diga el fulano científico tal, que no tienen absolutamente ninguna prueba hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, hasta el 2021, de que un homosexual, una lesbiana, nace. El homosexualismo es cuestión de comportamiento. Es una de dos, o lo incitaron a uno o fue víctima de uno. Y curiosamente, hermano, la Iglesia Católica jamás de los jamases habla en contra de esto. Jamás. Ellos deberían ser los primeros en hablar y condenar este acto, no como su líder hizo una declaración en Brasil. Dijo que si una persona es gay y es buena gente, ¿quién soy yo para juzgarlo? Yo no sabía, hermano, que por buena gente se entra al cielo. Absolutamente que una mentira. Es una mentira fraguada por el diablo, hermano. Definitivamente. Porque la palabra, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Amén. O sea, Dios es veraz, Dios es verdadero. El hombre es mentiroso, el hombre miente, el hombre engaña, el hombre aparenta, ¿verdad? Una vida de apariencia, o sea, pues sí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿verdad? Permanece para siempre. Entonces, Dios es verdadero. No importa que digan lo que digan, ¿verdad? No importa que pongan leyes que van a hacer esto y van a hacer lo otro para que, digamos, cambiar, ¿verdad? Porque hay quienes hoy en día hasta han sacado su propia Biblia. Así es.
y pues ya le han quitado muchísimo, pero escrito está, hay de aquel que le quite o le añada esto, porque entonces van a venir juicios para su vida. Aleluya. Van a venir juicios para su vida, porque ¿verdad? Dicho sea de paso, hay sectas, ¿verdad? Hay sectas que le dicen a la persona que no hay infierno, ¿verdad? Que no hay infierno. Ellos dicen que no hay infierno, que aquí en la tierra va a ser el paraíso. Es una vil mentira del diablo eso. Es una vil mentira de Satanás eso, que alguien diga que no hay infierno, porque está escrito en la palabra de Dios. Jesús habló del Exactamente. infierno. Digo, temed. Así Aquel, dice, más temed a aquel que no solo mata el cuerpo, sino también el alma y la manda a ese lugar, al infierno. Entonces, pero muchos ya quitaron esos versículos y le hacen creer a la gente que así como estás tú, ¿verdad? Pórtate bien, sé una buena persona y pues cuando mueras, pues te vas a la gloria con Dios. ¿Quién dice? O sea, es fácil decir eso, es fácil, tal vez hasta las personas mienten para hacer sentir mejor a la otra persona, ¿verdad? Decirle que Dios lo tenga en su santa gloria, es un decir, pero la verdad es que si en vida él rechazó el evangelio, no, hermano, rechazó el evangelio o rechazó a Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a la Biblia, amén, ¿verdad? Amén. El Señor Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Cuando Jesús resucitó, dijo el Señor, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Amén. ¿Verdad? Vayan y prediquen este evangelio. El que creyere y fuere bautizado es salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Bien claro. Claro. Bien claro. No se le puede quitar ni aumentar. Pero como usted acaba de decir, es una gran verdad, hermano. Hay gente que le quita y le aumenta a su conveniencia. Y lo peor de todo esto, hermano, que hacen prosélitos a los demás. ¿No? Les enseñan, hermano, les enseñan que Dios es amor. Y la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Así es. ¿No? O sea que Dios tiene ira. Su ira es santa. Su ira es justa y nadie jamás le puede parar su juicio contra las naciones. Porque ahora el juicio va a ser individual y también va a ser contra las naciones. Naciones que han abierto las puertas al pecado, ¿no? Poco a poco están empezando ya a sentir la ira de Dios, ¿no? Canadá es uno de los países, por ejemplo, que ha abierto completamente, ha puesto derechos completamente para toda la comunidad homosexual. Y ha puesto leyes en contra de que usted lo hable incluso públicamente. Sí, porque definitivamente, pues, podemos decirlo, las leyes terrenales se ponen del lado de las tinieblas. Así es. Amén. Del lado del pecado. Amén. ¿Verdad? Y entonces, pero no importa, la palabra de Dios tiene su fiel cumplimiento. Así es. Entonces estamos viendo que en ¿verdad? Como decíamos al principio, la generación de Noé, la generación del tiempo de Lot, toda esa gente lo que menos esperaba o que se estaba percibiendo es que ignoraban la realidad de un juicio. Amén. O sea, muchos decían, pues, qué sé yo, 120 años Noé predicó y aquella gente decía, ahí está, qué sé yo, hermano, ¿verdad? Podría decir, está este loco que está haciendo, dice que va a haber un diluvio, que está haciendo ¿verdad? Está haciendo ese, dice, él creyendo, ¿y quién le va a creer a él? Pero Noé predicaba y trabajaba. Así es. Noé predicaba y trabajaba. Amén. Pero llegó el día del cumplimiento de la palabra del Señor, y cuando terminó esa arca conforme a lo que el Señor le había dicho, las medidas, todo, entonces se cumplió la palabra del Señor, vino el juicio. Entonces decíamos que mucha gente se va a arrepentir muy tarde. Muy tarde, pero ya va a estar muchos, ahora sí quiero. Amén. Muchos cuando vean, cuando estén bajo esos juicios, van a querer decir, ahora sí, ya no. Y es muy tarde. Se cerró la puerta. No. Qué tremendo, hermano, ahorita acaba de venirme al pensamiento esto. Los animales tuvieron más sensibilidad, hermano, porque cuando Noé los llamó, todos los animales entraron al arca, hermano. Wow. Tuvieron más sensibilidad, pero los hombres estaban divirtiéndose ahí, hermano.
sacrificaban a sus ídolos, hacían orgías, etcétera, hermano. Que Y uno se pregunta, hermano, pero si Dios destruyó todo eso, ¿cómo es que sobrevivió todo lo demás hasta llegar a Sodoma y Gomorra? Aquí entra el asunto de los congénesis, hermano, ¿no? Porque alguien dentro del arca llevaba los congénesis malignos, hermano. Allí alguien entraba que empezó a esparcerse, hermano. Alguien entraba ahí, por eso es tan importante que cuando tenemos hijos, empecemos a orar por los hijos. amén, amén. Empecemos a invocar al Señor, que el Señor los proteja. Porque nuestros hijos ahorita están a fuego cruzado en las escuelas, con los amigos, donde quieran que vayan, en los programas de televisión que ven. Un muchacho de 12 años, de 11 años, ya nos puede dar clases de sexualidad, ya, hermano. Definitivamente. Ya están tan corrompidos, hermano, tan adelantados están en todo eso, hermano, que asusta. Verdaderamente asusta, hermano, ya. Definitivamente, y pues usted lo que decía unos segundos atrás, es de que lo tremendo es que los animales fueron más entendidos que los seres humanos. Supuestamente que el ser humano tiene sus 5 sentidos cabales, o sea, razona. Sí, el animal sí. es irracional. No tiene conciencia. Entonces, pero más sin embargo, es tremendo ver que ellos de 2 en 2 entraron. 2 en 2. Mire, y eso que usted decía de los animales me trae a colación el verso que está aquí en Isaías. Dice Isaías capítulo 1, mire lo que dice en el versículo 2, y esto es palabra del Señor. Dice: oí cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Dios mío. Hay nación pecadora, mire, dice: nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Qué comisión le dio Dios a Israel, hermano, de que ellos traigan el conocimiento de Dios sobre toda la faz de la tierra? Así es. Y mire cómo han caído. Hasta el día de hoy están pagando las consecuencias. Puede que dentro de Israel, hermano, judíos o hebreos, haya que se ofenden de la iniquidad que pasa por el mundo. Pero sin embargo también son víctimas de ello, hermano, porque sus padres pues practicaron todas esas cosas, hermano. Así es. ¿No? Se entregaron a los Baales, hermano. Por eso el libro de Isaías, que es un libro tan profético, dice 5:20, dice: y le pediría a usted, hermano, que elabore sobre esto. Hay de los que lo malo dicen bueno. Hoy en día, hermano, a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo, hermano. Qué tremendo, hermano, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? ¿Cómo se ha cauterizado la conciencia del ser humano? O sea, hablando en general, ¿verdad? Hoy, digamos, este evangelio está siendo predicado en todos los confines de la tierra, porque escrito está. Sí, Será sí, predicado en todos los confines de la tierra y vendrá el fin. Amén. Pero más sin embargo, muchos de ellos, como dice ahí, dicen: no, a veces cuando se les está predicando el evangelio o la palabra, o se les está alertando, se les está dando un mensaje de salvación a la persona, dicen: no, después. O sea, ellos están más prácticamente comprometidos o están más centrados en las cosas de la tierra. Así es. Y a veces cuando le está diciendo: mira, Dios te está advirtiendo, Dios está hablando, ellos endurecen su corazón. Entonces, basando en lo que está el verso, hoy en día dice, todo lo, digamos, a lo bueno, como dice ahí, dice: ¿por qué tanto vas a la iglesia? Amén. Dice: Amén. deberías de relajarte, como me dijo alguien, un familiar a mí, ¿verdad? Le estaba hablando el evangelio. Y esa persona conoció del Señor, se apartó, pero yo en aquel tiempo no era cristiano. Fui a visitarlo y le hablé el evangelio, y la respuesta que me dio, me dijo: si vas a venir a mi casa,
no quiero que estés hablándome la palabra de Dios, me dijo. Tienes que, dice, cambiar de tema, me dijo. Así me dijo, agarrar la onda, cambiar de tema, no me estés hablando la palabra de Dios. Digo, yo eso ya lo sé, me dijo. Yo ya me leí la Biblia, dijo, eso ya lo sé. Si aquí no es por lo que tú sabes, sino por lo que tú obedeces. Entonces digo, no, dijo, ¿sabes qué? No, si me vas a visitar, no vengas a hablarme de Dios. Háblame de otras cosas, me dijo. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Que muchas veces a lo bueno, porque anunciarles el Evangelio, llevarles las buenas nuevas es algo bueno que se está llevando a cabo, llevar las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Entonces, pero muchos a eso le dicen, malo, fanático te volviste. Eso, esa es la palabra que usan ahora en contra de nosotros, Ajá. Fanatismo, ¿no? Y sin embargo, hermano, ellos son fanáticos a otras cosas. Así es. ¿Me entiende? A veces son tan fanáticos a favor de los deportes, hermano. Usted ve la euforia cuando gritan en un estadio, llora la gente, etcétera. Y el Dios que ha creado los cielos de los cielos y que nos ha hecho a su imagen y semejanza, no va a merecer un momento de adoración, de alabanza, de reconocimiento, hermano, de que Él nos ha dado una familia, por ejemplo, vamos a hablar de familia, ¿no? Y que caramba, tenemos un trabajo porque Él nos ha dado para suplir las necesidades del trabajo. Eso no es fanatismo, hermano, eso es un agradecimiento que nos nace a nosotros, hermano. El Padre de todos los espíritus lo dio libremente a su Hijo. Amén. ¿No? Aquel, dice el libro de Romanos, aquel que no escatimó a su propio Hijo y lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Así es, amén. O sea que Él no pensó dos veces y dijo, no sé, a mi hijo no creo. No, Él no escatimó a su propio Hijo. Y Él vino a este mundo en carne y sangre. Él tenía sed, Él tenía hambre, Él tenía frío, Él tenía calor. No hizo uso de ninguna de su divinidad. Sí es. Él era Dios encarnado. Esa es la palabra, Dios encarnado. La traducción en Juan dice, en el principio era el verbo. No, en el principio era la palabra. Verbo es el, la, los, las. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Amén. Él descendió del cielo, dejó toda su divinidad y dice que el Padre derramó toda la ira y el pecado sobre Él. Ahora te puedes explicar por qué es a las 9 de la mañana, en plena luz del día, se oscureció. Cuando era crucificado el hermano, vino a ser de tinieblas. Llevó todo el pecado de la humanidad. Cargó todo, Amén. todo el pecado, hermano. Y definitivamente, como el tema que estamos tocando, ¿verdad? Es como los días de Noé y los días de Lot. Hoy podemos decir los días que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿verdad? En esta generación. ¿Verdad? Vemos cómo cada día va degradándose el hombre sin el Señor, sin Cristo, el hombre que se degrada, aún el que se aparta del Señor se degrada. Se degrada horriblemente. Nunca queda ahí. No. Entonces, por eso el mensaje que pues hoy estamos compartiendo es un mensaje de advertencia, porque realmente hoy en día es necesario sonar, por decir, ¿verdad? Sonar la trompeta, anunciar, hacerle el llamado, decirle a aquel, vuélvete, o sea, decirle, mira el camino que llevas, porque esto es de vida o muerte. Vida o muerte. En Dios, en Dios no hay acepción de personas. Dice la Biblia que Dios no va a dar por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Sí.
Entonces, por eso que es importante, Dios que conoce tu vida, conoce tu caminar, conoce todo de ti, de mí. Él no te va a dar por inocente o no me va a dar por culpable, dependiendo nuestra conducta, nuestro caminar. Por eso quiero que veamos lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses, hablando de este tema. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, dice que cuando digan, hermano, cuando digan paz y seguridad, o sea, ahorita el hombre está buscando la manera de buscar eso. Cuando ya digan eso y declaren, ahora sí tenemos paz y seguridad, entonces viene la destrucción. Ahí es cuando el hombre de pecado empieza a reinar, porque trae una falsa paz, una falsa seguridad. Exactamente. Amén, hermano. ¿Qué días que estamos viviendo, hermano? Definitivamente. ¿Qué día? Para mí que yo nací en el mejor tiempo, porque estoy viendo la gloria de Dios, también estoy viendo la abundancia del pecado. ¿No? Definitivamente. Y este tiempo es cuando uno más debe de estar alerta, porque de verdad, el tiempo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, en cierta manera, en cierto punto, uno aflige su alma. Amén. Al ver cómo el pecado va, como ¿verdad? No solo el pecado, sino las abominaciones, las prácticas abominables, ¿verdad? Van en aumento y uno está en medio, amén, digamos, ¿verdad? Sí. Pero el Señor dijo, en su oración, el Señor dijo, Padre, están en el mundo, guárdalos del mundo, ¿verdad? Están en el mundo, pero guárdalos de ellos. Entonces, estamos nosotros en el mundo, miramos todo esto y uno dice, Señor, uno se aflige por decir, Señor, estoy en este cuerpo. O sea, no quiero caer en eso, pero Señor, ahí es donde uno debe decir, me refugio en ti, me fortalezco en ti, Señor. Amén. Sé que por decir estas verdades, por hablarle a alguien las verdades de Dios, vamos a sufrir persecución, desprecio, o nos van a tildar, ¿verdad?, de homofóbicos. O fanáticos. Exactamente. Amén. Por predicar la verdad del Señor, pero ya escrito está en la palabra del Señor, ¿verdad? Que así como hicieron con el Señor, ¿verdad? Amén. Que cuando Él les decía sus verdades a los religiosos, a la gente de ese tiempo, lo odiaban, lo querían matar. Amén. Entonces, pero él, más sin embargo, el Señor siempre, ¿verdad?, vino a cumplir el propósito por el cual el Padre lo envió. Amén. Entonces nosotros definitivamente el tiempo que estamos viviendo, los años que estamos viviendo son difíciles. Que no nos extrañe ver que todavía se aprueben leyes a favor del pecado, de abominaciones. Sí. Así es. ¿Verdad? De hecho, pues hay países, ¿verdad?, que uno se sorprende, se asusta, y a veces hay personas que ni lo creen. Hay personas cuando se lo dice uno ni lo cree, no creo eso. Pero hay países, parece que ahí tenía yo ciertas anotaciones, pero hay países, por ejemplo, no sé si es en Alemania, que es legal. En Alemania, no sé si es Alemania o es Canadá, pero es un país europeo que es legal, que no hay ninguna, digamos, castigo por decir que, por ejemplo, una madre tenga relaciones sexuales con su hijo. Pueden tener, o sea, el incesto, en pocas palabras, es legal. Amén. Entonces, como vemos en otros países otras abominaciones, entonces uno dice, pero tanto así, claro que sí, esto va de mal en peor. Va de mal en peor. Entonces, ahora nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer? Buscar cada día la purificación, la limpieza, consagrarnos, apartarnos más para el Señor, porque sabemos que cuando esto está aconteciendo y va cada día abundando y abundando, sabemos que nuestra redención está cerca. Así es. Aleluya. Amén. Así es, hermano. Así es. Uno de los versículos que me sorprende aquí, hermano, en Lucas 17, es cuando el Señor les está hablando a sus discípulos, bien claro, pero hace el Señor una pauta, hermano, y dice, acordaos de la mujer de Lot. Amén.
Y no hace falta, hermano, tener una mente más allá de lo normal para entender. La mujer de Lot, hermano, traía a Sodoma y Gomorra dentro de su corazón. Por eso es que dio la vuelta, hermano. Sí, no sacó. No sacó las costumbres de eso. Tal vez se restringía, pero las deseaba. Hay gente que hoy en día en las cortes aprueban leyes a favor del pecado y dentro de ellos desean ser parte. Por eso es que están aprobando las leyes. Y son jueces que Dios mío, nadie los puede tocar. Aquí yo no entendía bien esto de la jurisdicción, hermano. Amén. Mi hijo me explicó bien. Por ejemplo, un juez de una corte superior del Estado o del gobierno no puede ser removido hasta que muera. Él puede dictar leyes o que sea, empujar a otros y su decisión persiste, hermano, y se aprueba. Yo no sabía eso, hermano. Por eso es que jueces hay que están años de años ahí. Y la mayoría, hermano, sorprendentemente aquí en Estados Unidos, son sodomitas. Así es, ateos. Ateos. Satánicos. Se hacen ateos porque les gusta envolverse en el pecado. Exacto. Y como este libro confronta su estilo de vida, hermano, automáticamente se hacen ateos. ¿Entienden? Porque dicen, no tengo que responder yo a ese libro, yo hago lo que siento. Sí, Y lo peor de todo, inculcan a otros a seguir esos pasos, hermano. Terrible, hermano, lo que estamos viendo, y como son, en cierta manera, no son la autoridad máxima, pero es una autoridad de alto nivel. Alto nivel. Que cuando dicen, tú De tienes jurisdicción. Exacto, cuando dicen, es una orden de un juez, tiene mucho peso. Sí. Dice, traemos una orden de un juez que vamos a entrar a tu casa y vamos a buscar. Incluso, hermano, un juez puede decidir, puede revocar una decisión de un presidente. Wow. Eso es parte de la democracia. Yo no entendía eso, hermano. Eso es parte de la democracia. Puede oponerse un juez. Tremendo, wow. Tremendo, hermano. Y también, pues, lo mismo en otros países, hermano. Sí. Europa está infestado, hermano, de jueces sodomitas. Sí, por eso el Señor a su pueblo Israel también le dijo, vuestros jueces se han corrompido. Sí. Se han corrompido. Se han corrompido. Entonces otros se dejaban sobornar y entonces se inclinaban por otro. Entonces, y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Noé, la maldad creció a niveles intolerables. Terrible. Entonces, dice Génesis capítulo 6 y versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a el mal. Entonces, hermanos, estaba el hombre empecinado a hacer lo malo. Sí. Entonces, eso es cuando, por ejemplo, alguien se corrompe, cada día se va hundiendo, a tal punto que llega a hacer cosas que jamás, tal vez ni pasó por su mente que iba a hacer. Amén. Y le parecen bien. Definitivo. Se complace haciendo eso. Definitivamente. Yeah. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo es posible que mujeres que se casaron, tenían su matrimonio, tienen sus hijos, después de un tiempo decidieron que no era correcto, que estaban casadas bien, y se tiraron al lesbianismo? Sí. Y hoy los hijos miran eso, pero ahora miran ese ejemplo, o viceversa. Así es. Porque se corrompen día con día. Amén. ¿Por qué? Porque muchas de las veces rechazan el evangelio. Muchas de las veces cuando se les predica no quieren oír, simple y sencillamente. No quieren oír. Entonces no tienen excusa, como dice Romanos. Amén. Dice, hombre, quien quiera que sea, no tienes excusa delante de Dios. Romanos capítulo 2 lo dice, porque no sabes, dice pues el texto de Romanos capítulo 2, dice aquí,
oh hombre, quien quiera que seas, o sea, está advirtiendo a cada uno. Dice el capítulo 2 de Romanos, mira lo que dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien Amén. quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Ahí está bien Mire, claro, hermano. dice, o tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, Aleluya, hermano. el cual pagará cada uno ahí. Sí. Ya. O sea, Entonces, es mejor que oigas, como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Que oigas lo que el Le Espíritu tenga oído. dice a las iglesias, ¿no? Y hay otras cosas que tiene uno que leer, indagar, preguntar, ¿no? Apartarse del mal, ¿no? Como decía yo la otra vez, ¿cuál es el temor a Dios? El Señor Jesús, el Padre, le dijo, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hebreos. En Hebreos, ¿verdad? Tenemos Así que es. amar la justicia de Dios y aborrecer el mal. Tenemos que aborrecer de todas estas cosas. Que tu opinión no sea decir, ay, mientras no se metan conmigo, yo no me meto con ellos. No, eres parte cuando dices eso. Así es. Estás siendo parte cuando dices eso. Tienes que indignarte en contra de eso porque si no el pecado de tal manera va a entrar a tu casa. Y te vas a preguntar un día, ¿pero qué hice yo para merecer esto? No, aprobaste. Nunca tomaste la iniciativa de escandalizarte de tal acción. Uno tiene que escandalizarse de lo que estamos viviendo hoy en día. No muchos predicadores se atreven a predicar de esto, hermano. Que debería ser esto ya, a darle duro, hermano, porque viene el tiempo, hermano, que las leyes se van a aprobar, que nos van a censurar. Sí, definitivamente. De hecho, pues hermano, hay leyes federales que, por ejemplo, tal vez en otros estados se está practicando más fuerte o ya las pusieron en práctica más que en otros, pero hay leyes que, por ejemplo, decir la palabra homosexual es prácticamente que uno está cayendo en discriminación. Discriminación. Que homofóbico. Lo están teniendo así ya. Definitivamente. Sí. Entonces, mientras hoy tenemos toda esta libertad y estos medios donde se ha escuchado que no nos censuren, ¿verdad? Que no nos censuren. Amén. Entonces, que escuches esta palabra. De una de otra manera, Dios te habló, te está hablando. Pueda que no ahorita, más adelante, quiten esos videos, esto que estamos predicando, lo borren, lo manden por allá. Pero ¿sabe qué? La palabra fue predicada. Amén. La advertencia llegó. Tenla en el corazón. Exactamente. Tenla en el corazón, porque nos van a quitar. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento. Antes de que las cosas se pongan más duras, va a llegar. Este va a ser el enemigo público número 1. Amén. De toda sociedad. Se van a poner en contra, hermano. Se van a poner en contra. Sí. Esa es la persecución que va a haber antes del arrebatamiento. Definitivamente. Sí, porque no todo sea... mucha gente, por ejemplo, se simpatiza ya con el pecado. ¿No? Viene un hombre que es famoso en el entretenimiento, se convierte al Señor, pero tiene una vida deplorable, hermano, pero no le dicen cambia de vida, ¿no? Sino que trae su estilo de vida dentro de las congregaciones, hermano, y tienen miedo a predicar para que se vaya, para que no se vaya él. No, hermano, vamos a ser atalayas, pero no de aquellos que tocan las puertas, sino vamos a ser aquellos que anuncian que el juicio de Dios viene, hermano. Si tienes alguien en la familia que es de este modo que decimos nosotros, ora por él, ora por ella. No, porque Dios es grande y misericordioso y puede cambiar. Así es. Hemos visto. Porque el amor de Dios es grande. Uh-huh. O sea, el Señor tiene el poder para transformar.
para cambiar, para hacer nacer de nuevo. Para el Señor no hay nada imposible. Nada. Absolutamente nada. Si la Biblia dice que Cristo vino a dar su vida por el más vil pecador. Amén. Entonces, no, digamos, este mensaje, este tema, lo que estamos exponiendo en este día, ¿verdad? Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Tú tienes una Biblia en tu casa, puedes leer los versículos. Así es. Sea la Biblia que sea, puede ser una Biblia, como dicen, católica, mejor todavía, porque esas versiones están más apegadas al original. Así es. Así Entonces ahí está, léelo. Yo así les digo a las personas que les predico. Amén. Ve, tienes una Biblia en tu casa, ve y lee lo que está en la Biblia. Ahí está lo que te estoy diciendo. Así No es que estamos inventando, no es que estamos en contra, no es que nosotros somos homofóbicos, no, estamos hablando la verdad de Dios. Así es. Y somos llamados a eso. Por eso la Biblia dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces hay quienes se acobardan Se acobardan de decir. porque lo amenazan. Amén. Las 2 veces, varón de Dios, que Dios destruyó el mundo fueron por inmoralidad sexual. Así es. Las 2 veces que destruyó el Señor un juicio severo y justo fueron por inmoralidad sexual. Es que eso es terrible. O sea, prácticamente eso daña a la familia, daña tanto a los hijos. Daña generaciones. Completamente, hermano, completamente. Y trae maldición sobre Maldición. Vienen maldiciones generacionales. ancestrales. hermano. Ancestrales. Y Espíritus de inmundicia, hermano, que van de generación en generación. exactamente. Entonces, cada uno de nosotros debemos de entender que solamente por medio del Señor Jesús nuestra vida puede ser transformada. Así es. Solamente a través del Señor nosotros podemos, nuestra vida, porque hay muchos quieren cambiar por sus medios, están buscando terapias, que no, solamente entrega tu vida al Señor Jesucristo y Él va a hacer el cambio porque Él tiene el poder. Amén. Nadie puede cambiar a nadie, solamente el Señor Señor. Jesucristo. Y entonces, para ir terminando en este tema que estamos hablando, es importante, ¿verdad? Es un mensaje que nos alerta a todos, a los que ya conocemos de Dios, es de que el Señor viene pronto. Amén. El Señor Amén. viene pronto. Amén. Señor, mi alma se aflige, estamos mirando aquí pecado. Así es. Entonces, aquellos que no conocen de Dios, Dios les advierte, les está llamando a un arrepentimiento, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. Cuando la Biblia dice perezca, es perderse eternamente. Eternamente. No Dios es no momentáneo. quiere, no es momentáneo. Eternamente. Eternamente. Dios no quiere que nadie se vaya, ¿verdad?, de esta tierra y se pierda eternamente. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Así que Dios te bendiga, amigo, Amén. allá donde te encuentres. Te amamos, te bendecimos, pero la verdad de Dios tenemos que predicarla. Así es. Tenemos que predicarla, Cueste como dijo el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Porque Dios está sobre todo poder y sobre Así toda es. autoridad. Así es. Que el Señor te bendiga. Amén. Estamos para despedirnos. Nuestra dirección es 3166 Palmer Boulevard, en el suite 120. El número de teléfono es 661-878-1824. Mi nombre es William Rivera y mi hermano también se despide. Jorge Sanginés, y saludos a todos, saludos a mis hermanas en Bolivia, La Paz. Que el Señor siga aumentando conocimiento en ustedes. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. De esa manera, hermano, damos gracias a toda la gente que se une con nosotros. Recuerde, el Ministerio Peña de Oreb está ubicado en el 3166 Suite 120, para que de esa manera nos acompañe. Se dio el número de teléfono para cualquier cosa, versículos de la Biblia, para que de esa manera usted tenga la concordancia y se edifique. Gracias, hermanos, por acompañarnos, y le invitamos para que siga con nosotros a través de Radio Liberación Evangélica, llegando a todo el mundo, y por supuesto a usted que nos acompañó el día de hoy. Le damos la bienvenida y nos despedimos. Hasta el próximo jueves nuevamente estaremos con ustedes. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes de la Unión Americana, América Latina completa, Europa y por supuesto todos los continentes. Bendiciones y hasta pronto. Bienvenidos.